La jornada de hoy sin duda ha sido maratónica en el Parlamento. Empezó en el Senado, va a proseguir en diputados. Hay mucha información de la mano de Roberto Riolfo, que ha estado siguiendo este tema. Roberto, buenas noches, buenas tardecitas para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Valentina, por supuesto a ti y a los televidentes, también maratónica para ti, has estado al mediodía aquí de vuelta y seguís con el mismo tema. Desde las 9:30 de la mañana estuvo sesionando justamente el Senado con algunos otros temas que tocaremos más adelante y luego de un cuarto intermedio bastante largo, finalmente se empezó a tratar el proyecto de ley que envió ayer el Poder Ejecutivo. El mismo presidente Luis Lacalle Pou lo envió a Beatriz Argimón, la presidenta de la Asamblea General. Ayer Argimón se reunió con los coordinadores de bancada y finalmente lo que se acordó entonces es que haya tenido un trámite grave y urgente. Eso sí fue por unanimidad. Finalmente en el Senado el debate fue bastante extenso, finalizó a las 18:30. No hubo, sí, en ese caso unanimidad. El proyecto en general, como vino del Ejecutivo, se votó por 18 votos en 31, es decir, solamente la coalición de gobierno lo votó, y después hubo modificaciones, pero solamente de redacción en los artículos 1, 3 y 7, como decía, solamente de redacción de algunos conceptos, y esos artículos también fueron votados solamente por la coalición. Si vamos al espíritu del debate aquí en el Parlamento, en el Senado, decirles que en realidad todos estuvieron de acuerdo, los políticos de todos los partidos estuvieron de acuerdo en la importancia de estas medidas, que sí había que tomarlas, que sí hay que disuadir si hay encuentros de personas, ese derecho que tienen las personas a encontrarse, pero sí hay que disuadirlo. El tema es quién lo hace. El Frente Amplio, la oposición va más por el lado de que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública con apoyo del Ministerio del Interior, y el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, el espíritu es que sea el Ministerio del Interior que esté al frente de esos operativos. Pero también tiene otros aditivos este proyecto de ley, tiene otros temas, como por ejemplo el cierre de las fronteras, que ustedes ya lo saben. En fin, hay una serie de cosas donde hay sí discrepancia. El Frente Amplio también hizo unas propuestas para ir un poco más allá, más abarcativas. Es por eso que vamos a estar escuchando las diferentes versiones. Vamos a estar arrancando con la senadora oficialista Carmen Aciaín, que reconoce que este artículo, justamente el 38, que se propone la modificación del mismo, es una restricción a la libertad de reunión, pero se justifica dada la situación sanitaria. Escuchamos a la senadora Aciaín. Que impone a los gobernantes en primer lugar, y en ello incluyo a todos nosotros, pues nosotros también adoptamos medidas de gobierno. Impone a los gobernantes y a todos los uruguayos la adopción de una medida que no es simpática, que no gusta, y por eso es acotada, motivada por la salud, por la protección de la salud, y acotada en el tiempo. Una restricción, sí, de la libertad de reunión, pero habilitada por la Constitución y pensada justamente para este tipo de emergencia. Yendo más a los, decía, herramientas jurídicas, porque sí, estamos en el Palacio de las Leyes y legislamos, y no podemos dejar el derecho de lado. Somos políticos, sí, pero fundados sobre lo jurídico. Y decía la teoría alemana de Notret, a situación de emergencia, derecho de emergencia. Eso es lo que se viene a plantear. El Frente Amplio también hizo su propuesta, una propuesta alternativa a la que hizo el Poder Ejecutivo, en donde declara de interés general la protección de la salud contra la pandemia. El senador Charles Carrera, que es el coordinador de la bancada de senadores, dijo que el proyecto del Ejecutivo es genérico e impreciso. También el Frente Amplio hizo otras propuestas adicionales, justamente en este contexto. Presentó una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia, como suspender el tema de los desalojos, tratar de crear un fondo de emergencia para el turismo, que bueno, es un sector que ahora, visto esto que se van a cerrar las fronteras, va a ser más afectado aún de lo que ya está. También hablan de suspender, o sea, de poder habilitar a aquellos uruguayos que tienen residencia a poder entrar. Vamos a escuchar entonces la palabra del senador Charles Carrera. Nosotros no compartimos el proyecto. No lo compartimos porque creemos que el mecanismo correcto es ir por el lado del artículo 44, como ahora voy a fundamentar. El proyecto del Poder Ejecutivo, en nuestra opinión, es genérico, es impreciso,
En el artículo 2 habla de ministerios competentes y los gobiernos departamentales. No hace una referencia clara a cuál es la autoridad que debe aplicar. Y esto está relacionado con lo que les decía. Nosotros le debemos dar certezas y seguridad jurídica a los funcionarios que luego tienen que aplicar este proyecto. Nuestro proyecto versa el fundamento, la reglamentación, es el artículo 44, declara de interés general la protección de la salud e integridad de toda la población contra la pandemia COVID. Creemos que la integralidad de las medidas debe estar la renta básica de emergencia o de urgencia, porque hay una serie de impactos relevantes en la vida de nuestra gente. Nosotros proponemos la suspensión de los desalojos y diferimiento de cuotas de vivienda, por lo menos para los primeros meses de enero a abril del año 2021. Propusimos una exoneración de impuestos o diferimiento del pago de impuestos para las pequeñas empresas. El tema de las tarifas públicas, diferir el vencimiento de las tarifas públicas en lo que tiene que ver relativas al consumo básico para trabajadores en el seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, y diferir el vencimiento de las tarifas para las micros y pequeñas empresas. Y también propusimos crear un fondo de emergencia para el sector turístico, que es uno de los sectores más afectados por esta situación de pandemia. Pero en este debate tan largo, Valentina, ¿hubo en algún momento algún matiz de diferencia en la propia coalición de gobierno? Una vez más, Cabildo Abierto en algún punto estuvo de acuerdo con el Frente Amplio, como ha sucedido con otros temas, y el tema puntual era de la coincidencia de permitir a los uruguayos que viven en el extranjero poder, sí, y que tienen residencia en nuestro país, venir a estar en nuestro país aquí, poder ingresar en estos días entre el 21 y el 10. Ellos entendían que era importante que pudieran venir a estar con sus familias. En ese caso, luego, después hubo consultas a la interna de la coalición y esa diferencia se fue diluyendo. Vamos a ver por qué hubo ese cambio de parecer. Vamos a escuchar al senador cabildante Raúl Lozano. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto básicamente que viene del Poder Ejecutivo. Claro que tenemos algunas opiniones o algunas cosas distintas, algún matiz distinto, pero nosotros vamos a apoyar el proyecto que vino del Poder Ejecutivo. ¿Qué se trata ese matiz que parece bien importante y que el Frente Amplio va en la misma línea y planteaba lo mismo? No, era relativo a las personas, a los uruguayos que viven en los países fronterizos, ya sea en Argentina o en Brasil, que por sus propios medios se quisieran trasladar al país. Era una diferencia, hicimos algún tipo de preguntas y, digamos, nos han respondido, pero bueno, entendemos de que la situación amerita que haya que tomar medidas urgentes. Entendemos la situación que se nos ha explicado en el caso de estos uruguayos, que a nosotros nos gustaría que estuvieran con sus familias acá, que la lógica es de que si estas personas vienen, por más de que se hagan el test antes de salir de ya sea de Argentina o de Brasil, aquí entrarían en cuarentena, y también sabemos de que no es lógico pensar que si vienen a pasar acá con su familia van a estar en cuarentena. ¿Cómo sigue el tratamiento de este proyecto de ley? Bueno, diputados estuvo más temprano reunido por otros motivos, hizo un cuarto intermedio muy largo esperando la votación en el Senado. Decíamos más temprano que 18:30 finalizó, pero hubo que pasar por los trámites administrativos. Pasó por Secretaría del Senado, luego entra por Secretaría de Diputados, y ahora recién ya entonces a las 19 horas se iba a levantar el cuarto intermedio de diputados. Recién fueron llegando hace minutos los diputados a ocupar sus bancas y está comenzando esta sesión para tratar de forma grave y urgente nuevamente este proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Fuentes que estuve averiguando aquí en el Parlamento hablan de que hubo reunión con los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos y están de acuerdo en que sea una sesión mucho más breve que la del Senado, si bien son mucho más cantidad de integrantes. Se está hablando en principio de 2 horas y media a 3, como mucho estaría llevando la sesión en diputados para aprobar este proyecto de ley. También decirles que está presente aquí en el Parlamento
vino sobre las 16:30 horas. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, está reunido en algún piso aquí del Palacio Legislativo. No se quiso dar mucha información, pero se va a hacer presente aquí frente a los medios de comunicación en instantes aquí en la antesala de diputados donde nos encontramos nosotros aquí apostados. Hubo otros temas, como les decía al principio, que diputados trató antes de comentar esta disposición que llegó sobre el artículo 38, este proyecto de ley del Ejecutivo, y es el tema del proyecto que autoriza a las licencias generadas en el año 2019 poderlas tomar en el año 2021. En este tema estuvo largamente trabajando nuestra compañera Rosario Lema en la mañana de hoy aquí en el Parlamento. Legisladores de la oposición lo califican como un retroceso. Vamos a escuchar entonces el trabajo que hizo nuestra compañera Rosario Lema y también la voz de Óscar Andrade. La Cámara de Senadores votó con la oposición de Frente Amplio el proyecto de ley a través del cual se modifica el régimen de licencia y salario vacacional para trabajadores que tuvieron un seguro de paro parcial. El texto del Poder Ejecutivo establece que se deberá dar autorización específica para situaciones en las que hubo una afectación fuerte de la empresa o de un rubro por la pandemia, en el que se autoriza que las licencias generadas el año pasado, que debían tomarse se puedan gozar en 2021. Según el texto, la decisión sobre los sectores que serán contemplados se dará luego de un diálogo con las partes. En caso de que haya diferencia entre empleados y empleadores, la ley faculta para que el Poder Ejecutivo tome la decisión. Esta situación generó profundo malestar en legisladores del Frente Amplio, al punto tal que el senador Óscar Andrade criticó el proyecto y lo calificó como de los retrocesos más grandes votados este año. Todas las horas que pierdan por causas ajenas a diferencia del resto de los trabajadores. Ahora nos enteramos que eso se hace conscientemente, sabiendo que es así. Nos acaba de decir la senadora Bianchi, si pongo el nombre del Partido Nacional, que todos están de acuerdo en que esos trabajadores que están en una situación de dificultad y que tienen parte de sus horas cubiertas por el seguro de paro... Señor senador, le pido que no interprete lo que todos escuchamos. Claro, pero lo único que le pido es redondee que tenemos lo que que hago seguir es una trabajando. aclaración de que no estamos hablando de Hubiera trabajadores convocado que la están comisión. sin Le pido, trabajar. por favor. Lo estoy amparando, le estoy pidiendo que redondee, estoy desde hoy aparándolo. Terminó, señor senador. Claro, pero me parece que es una constancia necesaria, porque si no se presta a la confusión de qué universo de trabajadoras y trabajadores estamos hablando, de este universo, no de otro. A esto se está descontando... Silencio, por favor. Muy bien, entonces, Valentina, nosotros seguiremos aquí en la antesala de diputados esperando primero por el ministro Javier García, a ver a qué es que vino aquí al Parlamento. Uno presupone que, bueno, los temores de que no se respeten los derechos a las libertades de reunión viene a garantizar eso como ministro de Defensa, porque son los dos ministerios que pueden llegar a actuar, Interior y Defensa, en este proyecto de ley enviado del Ejecutivo. Veremos entonces si es realmente ese el motivo, lo vamos a estar esperando aquí y vamos a estar expectantes también lo que sucede en el hemiciclo, en la sala, en el pleno de diputados. Nosotros nos quedamos por aquí, cualquier cosa volvemos a convocarlos. Ustedes en estudios.